En 1991, con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Ucrania se independiza. En 2014, Rusia toma la península de Crimea, casi sin ninguna resistencia. El mundo no dijo nada. De esta manera, Rusia se quedaba con el 4% del territorio de Ucrania. Incluso antes de la cruel invasión de febrero del 22, Rusia había tomado la zona del Donbass, una zona limítrofe entre Rusia y Ucrania. De esta manera, sumado a Crimea, ya tenía el 12% de Ucrania. El mundo todavía no había dicho nada. Pero entonces viene la cruel invasión de febrero del 22. Rusia extermina ciudades enteras, destroza poblaciones civiles sin ningún inconveniente, tortura a sus habitantes, secuestra niños que son llevados a Rusia, a familias nuevas, a familias rusas, y esos niños nunca más aparecen. Hoy Rusia controla la zona de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, lo que le asegura a Putin una conexión terrestre directa con Crimea y una salida a el Mar Negro. 3 años después de la invasión, recordemos, un país decide que quiere un territorio del otro y lo toma por la fuerza, matando a sus habitantes. Hoy, 3 años después, se supone, en estimaciones que pueden estar equivocadas, que hay más o menos 500.000 de muertos y 1,5 millones de heridos. Pero Donald Trump ahora es presidente de Estados Unidos. Estados Unidos, un país que fue determinante en la ayuda económica a Ucrania para enfrentar a Rusia, Donald Trump ha decidido que esa ayuda se termina, que la guerra debe terminarse. Y para eso arregla directamente con Putin, dejando de lado absolutamente tanto a Ucrania como a la Unión Europea. Hay entonces un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿qué impediría ahora a Putin seguir expandiéndose por los países bálticos? Estonia, Letonia y Lituania. ¿Ya ningún país tiene seguridad de que su territorio no será violado? ¿Sigue existiendo el derecho internacional? ¿Puede Europa defenderse sola de Rusia? ¿Se terminó Occidente como lo conocíamos? ¿Se viene un mundo sin ley? Putin ganó la guerra. Las respuestas a estas preguntas con el analista internacional Andrei Servin-Pont. Y sí, nos pusimos de acuerdo en el uso de camisas floreadas. Es una pregunta grande, ¿no? Capaz Sí. la vamos tomando en partes y pensamos cuáles son los actores que están involucrados, cuáles son sus intereses y ver cada uno cómo percibe esto, porque también el ganar es una cuestión de percepción también, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de un conflicto que ha tenido costos muy altos para todos. Entonces, si vamos directo al grano para Rusia, si asumimos de que sus objetivos en esta guerra fueron ocupar los territorios que han ocupado, establecer el puente terrestre hacia Crimea, evitar de que Ucrania entre en la OTAN, en ese sentido, esos objetivos se han cumplido para Putin, ¿no? Pero también hay que pensarlo desde la perspectiva de los otros actores involucrados. Creo que el otro que quizás lo pueda estar persiguiendo como una victoria es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, sobre todo en términos de la gestión Trump, lo que han logrado, lo que vienen tratando de hacer ya desde antes de la guerra es Europa, háganse cargo. La OTAN es una alianza, se diseñó para defendernos frente a la Unión Soviética, pero nosotros, Estados Unidos, tenemos que pelear dos frentes y no podemos hacernos cargo de los dos, se tienen que hacer cargo ustedes. Tienen una guerra convencional de alta intensidad en su propio continente, empiecen a trabajar con eso. Lo dijo ya en su primera gestión Trump, todo lo que dijo medio que se terminó cumpliendo y hoy en día lo vemos al secretario de Defensa, Hegseth, en Europa diciéndoles, ojo, ustedes se tienen que hacer cargo, ¿no? Entonces, esa intención de poder delegar en Europa para Estados Unidos concentrarse en el Indo-Pacífico, de que sea Europa la que tenga que proveer de armas a Ucrania, la que tenga que aumentar su producción de defensa, todo eso. Y ahí para Estados Unidos es importante, pero sobre todo es importante si logra ponerle fin al conflicto, porque ponerle fin al conflicto significa dos cosas. Uno, Estados Unidos puede redirigir sus recursos al Indo-Pacífico, que ya dijo que es su prioridad. Por otro lado, le permite un vínculo diferente con Rusia, porque Rusia, lo que menos quiere Estados Unidos es una Rusia que se siga acercando y se siga fortaleciendo el vínculo que tiene con China, ¿no? Yo creo que ahí hay dos potenciales ganadores, ¿no? Ahora, más de uno después va a salir a decir, no, pero Rusia quería conquistar la totalidad de Ucrania, y posiblemente. Tampoco que haya paz ahora, o un armisticio, o un cese al fuego, significa que dentro de 10 años u 8 años Rusia no trate de tomar el resto de Ucrania, ¿no? ¿Qué significa que Trump vuelva a poner a Putin en la mesa de la discusión internacional? Yo digo que le vuelva a dar voz
cuando era una voz que estaba callada. A ver, yo creo que la gestión de Trump está haciendo un par de cosas, ¿no? Una de ellos es que están entendiendo el mundo como un mundo multipolar en el cual hay varios liderazgos consolidados, entonces reconocen a China como tal, reconocen a Rusia, reconocen a India, reconocen a Europa más o menos indirectamente, porque medio que los trataron como que estaban retando a un nene, ¿no? En estos días. Fue bastante crudo lo de Estados Unidos con Europa. Pero bueno, reconocen que hay un montón de liderazgo y por eso Estados Unidos medio que también se retrotrae a una concepción un poco de su espacio vital. Y en ese proceso, la gestión de Trump le preocupa lo que se ha consolidado en los últimos años con la guerra en Ucrania, que es a través de las sanciones, a través de la exclusión, todo eso se forjó un vínculo mucho más cercano entre China y Rusia, que no le es conveniente a Estados Unidos. Estados Unidos le ha sido perjudicial en términos de su competencia estratégica, que de repente China podía comprar comida, gas, petróleo con 40% de descuento a Rusia, porque Rusia con las sanciones no lo podía colocar de otra manera en el mercado, ¿no? Esas sanciones que fueron para perjudicar a Rusia en términos de su guerra en Ucrania, lo que hicieron fue fortalecer al rival que más le importa a Estados Unidos hoy, que es China. Cuando Trump sale a hablar de que Rusia esté de vuelta en el G7, de querer tener diálogo con él, de hablar de si se van a juntar en Arabia Saudita, Putin que lo invita para estar en el desfile del Día de la Victoria, todo esto, Estados Unidos lo que quiere es volver a acercar a Rusia porque lo que no le gusta es ese vínculo con China. Pasa que acá a Rusia vea positivamente restablecer el vínculo con Occidente. ¿No da la impresión de que por eso efectivamente Rusia diga, bueno, está bien, me vuelvo a Occidente? Ahora, ¿Trump de esta manera renuncia a ser el líder de Occidente? Renuncia a priorizar eso como primera instancia de su política exterior, ¿no? Es Make America Great Again, America First, o sea, Estados Unidos tiene que ser lo primero y primordial en los intereses de la política exterior norteamericana. Entonces, cuando sale a hablar del Canal de Panamá, cuando sale a hablar de que Canadá tiene que ser el Estado 51, que Groenlandia tiene que estar de vuelta en control de los Estados Unidos, en verdad lo ponemos en un mapa, lo tenemos acá, y lo que estamos viendo es el espacio vital norteamericano, que es donde Estados Unidos considera que tiene que priorizar sus intereses. Y eso tiene que ver con el corredor norte y el corredor en Panamá comerciales, porque si vos estás mirando el Indo-Pacífico y te preocupa el Indo-Pacífico, lo que te preocupa es el comercio, es el supply chain, es asegurarte que los bienes sigan fluyendo, de que no te tomen Taiwán, que tiene el núcleo de la economía moderna con su producción de semiconductores. Entonces, esa es la primera prioridad. Y después habría que preguntarse cuál es realmente la concepción que tiene Trump de Occidente, ¿no? Porque nosotros quizás tenemos un entendimiento de Occidente en términos de lo que ha sido el orden liberal internacional de la segunda mitad del siglo XX, de esos valores y principios que lo acompañan las democracias occidentales, y eso engloba a Estados Unidos, Europa, América Latina, Israel, todo eso. Ahora, Trump está muy confrontado en términos ideológicos con Europa, que percibe que se ha visto debilitado por una ola globalista, de izquierda, woke, pongámosle la categorización que se ocurra, ¿no? Ahí cuesta saber si realmente percibe a Europa como parte de Occidente, ¿no? ¿Europa está en condiciones de hacerse cargo? Hoy no, y eso es lo que ha quedado muy en claro. Una de las estadísticas que está dando vueltas es que Rusia produce en 3 meses armamento y municiones, toda Europa no logra producir en un año, ¿no? Y Hegseth lo deja muy en claro, o sea, las guerras se ganan con armas. Entonces, Europa quiere asegurarse su defensa, ya ni siquiera se trata de llegar al 2% de inversión en el sector de defensa. Desindustrializaron el sector de defensa, entonces necesitan volver a invertir, necesitan volver a fabricar tanques y fusiles y aviones y drones y municiones y todo eso que quedó atrás, que se viene removilizando en torno a la guerra en Ucrania, pero se tiene que sustentar a modo de que las fuerzas europeas tengan los medios necesarios para asegurar esa defensa, no de que tengan que delegar en que Estados Unidos les pueda mandar armas en el momento necesario y todo eso, ¿no? Se dijo mucho en todo este tiempo bueno, pero las Fuerzas Armadas rusas sintieron mucho lo que pasó en Ucrania y se debilitaron mucho, ¿es así? A ver, el tema es cómo Rusia concibe las pérdidas en el campo de batalla, ¿no? Entonces, el valor atribuido a la vida humana es diferente al valor que nosotros le atribuimos. Esa es una primera realidad. Entonces, la ganancia territorial que pueda llegar a ser una ofensiva o el valor estratégico de un objetivo
si implica más o menos muertes para la concepción y doctrina rusa no es tan relevante. Entonces, por eso vemos la picadora de carne que es Ucrania, ¿no? Rusia ha consumido una gran cantidad de recursos, sobre todo de stock histórico que tenía, y sí, efectivamente, ha gastado muchísimo material también, pero hoy la economía rusa está en capacidad de sostener un conflicto armado convencional de alta intensidad en un tiempo extendido, cosa que no puede hacer ningún otro país hoy, ¿eh? Entonces, o sea, sí, se consumieron los stocks, perdieron un montón de gente, pero establecieron la capacidad necesaria para seguir llevando adelante este tipo de conflicto, que es la gran duda si lo pueden hacer los otros países o no. Las sanciones económicas, entonces, ¿qué efecto produjeron? A ver, las sanciones económicas en primera instancia, o sea, la intención era presionar, ¿no? Y esto lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Rusia, todo eso. En el largo plazo, los mercados, las demandas, todo se ajusta, ¿no? Y bueno, Rusia se dio vuelta y buscó mercados alternativos para posicionar su producto. Sí, era mejor vendérselo a Europa porque le sacaba más margen, entonces obviamente no es lo mismo venderle a Europa preguerra que venderle a China ahora con un descuento. Pero siguen vendiendo, sigue entrando esa plata en la caja, ¿no? En lo inmediato, como herramienta de presión, tenían mucho sentido en el corto plazo, sobre todo en esa etapa cuando estábamos hablando, ¿te acuerdas? ¿Vos te acordás lo que era 2022? Antes del inicio, la duda era si realmente iba a invadir o no. Y la realidad es que la mayoría de los analistas decían que no va a invadir, no tiene sentido, no le buscaban nada. En ese contexto de tratar de presionar al actor para que no cometa esa acción, mucho sentido. 3 años después, claro, estar financiándole, subsidiándole la economía china, que es lo que están haciendo las sanciones hoy, no tiene tanto sentido. Rusia, como país agresor, decidió que quería que Ucrania no entrara en la OTAN, que quería los territorios de Crimea, que quería toda la zona del Donbass, y lo consigue. ¿Qué frena a Rusia para seguir expandiéndose? Nada, honestamente, ese es el tema. Y acá también, esto es una discusión que llevo hace muchos años, que yo puedo no coincidir con la percepción estratégica rusa, pero la tenemos que entender, ¿no? Nosotros, desde nuestra posición, entendemos de que la invasión del 2014 y la del 2022 son clarísimas violaciones de la soberanía ucraniana, están en contra de todas las reglas del sistema internacional, están avasallando todo lo que se construyó durante el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, para tratar de prevenir conflictos, para resguardar la soberanía de los países, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Ahora, en la percepción rusa, eso es irrelevante. Uno, porque para Putin y para muchos en Rusia, Ucrania no debería existir como tal, es un invento. La cuna de la cultura eslava está en Ucrania, ¿cómo no va a ser parte de Rusia? Eso ahí por una cuestión histórico-cultural. Segundo, porque Rusia siempre buscó establecer espacios para consolidar su defensa. Porque Rusia es, fuera del invierno, es un país relativamente fácil de invadir desde Europa. No tenés grandes elementos geográficos que te impidan un avance, ¿no? Entonces, siempre buscó establecer un mayor margen para protegerse. Y eso incluye Ucrania, incluye los países bálticos, incluye Polonia, incluye Bielorrusia, todo eso, ¿no? Con Rusia del zar, con la Unión Soviética. Claro, todos esos países están en peligro, entonces. Completamente. Y yo creo que, a ver, cuando nosotros miramos lo que han sido las contribuciones al esfuerzo bélico ucraniano desde el principio, proporcionalmente, los que más han entregado a Ucrania, en términos de lo que tenían o lo que puedan costear, son los países bálticos. Claro. Porque los países bálticos, aparte, ellos tienen muy en claro, yo me acuerdo de esto, estaba puesto muy crudo por parte de un funcionario, de esto estábamos hablando hace 3 años cuando empezaba la guerra, que ellos decían, nosotros entendemos muy bien cuál es nuestro rol en caso de un conflicto pleno entre Rusia y la OTAN. Nosotros somos 20 minutos que le damos a la OTAN para movilizarse. Pues somos países pequeños, con fuerzas armadas muy acotadas. Estamos ahí para ganar tiempo, pero si Rusia viene, nos ocupan. Y Rusia tampoco cree que esos países deberían ser independientes. Es más, parte de la razón de la honestidad que sienten con la OTAN es que la OTAN se haya expandido hacia esos países. Ojo, yo acá voy a argumentar, no es que la OTAN se expandió.
Esos países pidieron ser parte de la OTAN porque entienden cuál es la amenaza que es Rusia, ¿no? Pero para Rusia su percepción es, no, ¿cómo esos países van a ser uno independiente y van a ser parte de la OTAN? Una locura. La impresión que da, por todo lo que dijiste, es que el derecho internacional no existe. Y yo creo que lo mató esta guerra, ¿eh? Yo creo que estamos en una situación en la cual el orden internacional basado en reglas se lo llevó puesto un camión con la guerra. Y encima de eso tenemos el crecimiento de estos liderazgos a nivel mundial, y Trump es un buen ejemplo de ello, que dice, mira, a mí esto de las instituciones internacionales, la ONU, todo eso, medio que no me está funcionando. Yo voy a salir a negociar y voy a presionar y voy a usar las herramientas que tengo cuando tengo que usarlas, ¿no? Pero esto también, digo, es responsabilidad de esas instituciones, que efectivamente no funcionaron. Pero por supuesto, porque, a ver, Naciones Unidas se atribuyó institucionalmente un rol que era muy importante, cuyo rol central era justamente prevenir los conflictos. Y esto es como todo, ¿no? Siempre hay una cuestión de gestión de expectativas. Y si vos fallás estrepitosamente en gestionar y cumplir parcialmente, por lo menos, con esas expectativas, y eventualmente se te viene encima. Y las quejas sobre la incapacidad de Naciones Unidas vienen hace rato y se han tratado de movilizar de 10.000 maneras. A ver, yo escribí mi tesis sobre responsabilidad de proteger, o sea, mecanismo internacional para evitar la perpetración de genocidios y que si se están perpetrando, que entonces la comunidad internacional pueda interceder. Después de lo que fue la intervención en Libia, bajo ese principio, casi no se volvió a dar ninguna instancia en la que la comunidad internacional haya intervenido para evitar un genocidio. ¿Y por qué? Porque el poder de veto de algunos actores, porque en otros casos no interesaba intervenir en ciertos países. Entonces, al fin y al cabo, todo termina volviendo al territorio, los fierros y la plata, y el comercio. Tenés que escribir la tesis de nuevo, ¿no? Me parece que sí, porque quedó un poquito obsoleta en el contexto. Me pasó con la maestría también. Imagínate que la de maestría la escribí sobre UNASUR. Qué ojo el tuyo, qué ojo para el futuro. Ahora, bien, se abre entonces una puerta para cualquier demonio. Sí, y yo creo que esto es lo que a nosotros en Argentina y a cualquier país del mundo le tiene que hacer sonar las alarmas, es que se te aproxima un mundo muy incierto. Nosotros veníamos navegando desde los 90 en un mundo en el que, pasa algo, me trato de escudar dentro de un organismo multilateral, dentro de las Naciones Unidas, busco estas herramientas para defender mis intereses. Eso se acaba, porque mañana tenemos una disputa con un país vecino o algo por el estilo, y la realidad es que se va a resolver en base a las asociaciones y alianzas estratégicas que logremos establecer, en base a que tengamos la capacidad militar disuasiva necesaria, un rol importante dentro de la economía mundial y también una economía sólida propia. O sea, los fierros van a ser lo que nos van a salvar nuestros intereses el día de mañana. Fierros en esa concepción más amplia, ¿no? Hemos entonces retrocedido a la época de la ley del más fuerte. Y en parte sí. Sí, yo creo que sí. Estamos en un momento en el cual esas son las reglas del juego que se están definiendo, y también reglas del juego que nos van a hacer recordar mucho la época de la Guerra Fría. Yo no comparto la idea de que esto es una nueva Guerra Fría y un mundo bipolar ni nada de eso. Pero si había algo que se viene, es que el paso o el ritmo de esta nueva dinámica la van a marcar las grandes potencias, ¿no? Y a eso vamos a estar sujetos todos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, no sé, de la base naval integrada en el sur, y mirá, durante los últimos años ni siquiera se estaba pensando estratégicamente, era un proyecto que llevaba la provincia prácticamente, y no se estaba considerando de que, está China por un lado con una propuesta y Estados Unidos por otro lado con otra. Y no es porque les digan, qué lindo ir a construir un puerto. Claro, no, evidentemente. Ahora, ¿qué futuro le espera a Europa con la amenaza de Rusia por un lado y el islamismo más brutal por el otro? Para mí, ahí está la clave, ¿no? Yo creo que Europa está en un momento de una crisis profunda de identidad. En Estados Unidos, la crisis de identidad pasó, la contestación es trampa, la crisis de identidad en Estados Unidos, ¿no? Porque el identity politics que generó un montón de divisiones internas dentro de los Estados Unidos y que fue lo que termina costándole tan caro al Partido Demócrata por la incapacidad de generar un relato y una narrativa común que apelara a la mayoría de los norteamericanos en vez de algunos norteamericanos. Bueno, Trump es la respuesta a eso. Ahora, Europa no tiene una respuesta consolidada a eso.
Entonces se encuentra siempre en la mitad del camino. Entonces vos tenés, sí, lo ves a Sánchez, vamos a hablar de España, por ejemplo, lo ves a Sánchez súper movilizado con el conflicto en Ucrania, hay que parar a Rusia, que esto, que aquello, pero después hay un montón de temas de la agenda nacional que incluso tienen que ver con cómo van a tratar con la migración, todo eso, que siguen a la izquierda del debate, ¿no? Y mientras tanto, lo que pasa es que el ciudadano europeo está genuinamente preocupado, ¿no? Y este es el otro punto. En algún momento tienen que darse cuenta que esto no se trata de derecha o izquierda. Se trata de que vos tenés a una gran parte de la población que tiene preocupaciones que son legítimas y que no están siendo canalizadas correctamente por parte de la representación política. Entonces, por eso yo creo que se viene una gran crisis de identidad en Europa. El empujoncito de Estados Unidos puede ser importante en términos de decir, bueno, por lo menos una identidad hacia afuera, de decir, contengo a Rusia, ¿no? Pero internamente tienen un trabajo enorme por delante, porque la situación es crítica para los europeos hoy en día. Y da la impresión de que están demasiado despreocupados del asunto, ¿no? Digo, al menos las élites gobernantes. Yo creo que están despreocupados porque no les es conveniente tratar el problema, ¿no? Entonces, claro, si vos tuviste una postura muy libre, mirá que yo soy el primero en favorecer las fronteras abiertas y todo eso. Pero bueno, uno trata de canalizar la migración en términos de integración y asimilación. Porque al fin y al cabo, vos seguís siendo un país que fue fundado en base a valores y principios, y tu sistema legal y tu sistema de representación se basan en esos principios, entonces tampoco puedes permitir que te los atropellen, ¿no? Entonces vos querés apuntar a la integración y la asimilación. Entonces, fueron muy buenos llevando adelante los principios de, mirá, queremos proteger a refugiados, queremos proteger a todas estas poblaciones marginalizadas, afectadas por los conflictos, todo eso. Bárbaro, estamos de acuerdo con eso. Segundo paso, bueno, hagámoslo de una manera que se integren y se asimilen a donde están viviendo. Ahí fallan. Entonces, sabemos que los políticos no son buenos reconociendo sus errores, pero ese es el error que hay que reconocer. Decirle, bueno, mira, capaz no es que estuvo mal la política migratoria, es que capaz este punto fue lo que estuvo mal. Pasa que cualquier crítica, y por algo, primero dijiste yo estoy a favor de, cualquier crítica es ultraderecha, ¿sí? Orban, Meloni, ¿no? Es que ese es el otro problema que tenemos, ¿no? Las discusiones que deberían ser de todos fueron cooptadas por ciertos sectores ideológicos, ¿no? Hoy en día estamos quebrando un poco ese paradigma en términos de que podemos empezar a hablar de ciertos temas de una forma más crítica. Ojo, todavía desde la izquierda te van a decir, eso es un discurso retrógrado, fascista, que no viene por ese lado. Pero sí, y la observación tuya es buena, uno se atrapa un poco, ¿no? Te tenés que parar un segundo, no, mirá que yo, ¿pero por qué? Porque hemos... Ojo, yo soy bueno, pero tengamos cuidado. ¿No? Pero primero hay que decir yo soy bueno por las dudas. Y sí, porque así se ha condicionado la discusión, ¿no? Y esto es lo terrible, este condicionamiento se ha dado en las áreas que justamente deben tener la mayor capacidad de pensamiento crítico. Claro. En la academia, en la sociedad civil, en la discusión político-pública. Pero entonces, la academia fue muy importante para empujar esto. Y completamente. Hubo dinero para eso. Bueno, ahí está el otro tema, ¿no? ¿Cómo lo estamos viendo con el corte de presupuesto temporal, yo creo que va a ser por parte de USAID, ¿no? ¿De dónde viene USAID? USAID viene como una herramienta de soft power para luchar contra el comunismo. Corta. Hoy en día, claramente no era lo que se estaba haciendo con USAID, ¿no? Que ojo, el mundo cambió, está bien, bárbaro. Para mí el tema del financiamiento tiene dos cuestiones que son importantes. Uno, que claramente en las últimas décadas hubo una inclinación ideológica en cómo se canalizaba ese recurso problemático. Y dos, y esto es muy para el contribuyente norteamericano, que más allá de si vos estabas de acuerdo o no con para qué se estaban usando los recursos en términos ideológicos, se estaban financiando cosas en el exterior que los norteamericanos no tenían acceso. Los otros días, por ejemplo, cuando estaban haciendo el hearing en el Senado, decía, acá hay un programa para reafirmación de género con tratamiento hormonal para travestis en Guatemala. Yo no te voy a decir si estoy a favor o en contra de eso, pero yo te aseguro que no hay ningún norteamericano en Estados Unidos que pueda acceder a ese tratamiento con fondos federales. Si vos sos norteamericano decís, pará, pero no es que estoy en desacuerdo con el tratamiento, pero ¿por qué a mí no me lo dan y se lo dan el que está claro, ¿no? Claro. Ni siquiera estar en contra del tratamiento, ni siquiera llegar a eso. Solo es,
che, se lo están pagando ellos y yo lo tengo que pagar, si yo lo quisiera. Y todo lo que se ha descubierto, ¿no? Desde hasta las revistas progres argentinas estaban mal financiadas. Bueno, justamente, y ahí ese famoso hilo que sabemos a cuál estamos referenciando, uno dice, pará, pero yo leía la revista, que era, o sea, lo más antiguo. Pero bueno, ahí está el problema. Si volviéramos, si USAID logra volver a sus bases, la base de USAID en la lucha contra el comunismo era mostrarle al mundo qué bueno que era Estados Unidos, ¿no? Porque lo que vendía USAID al mundo era el sueño americano. Queremos que vos entiendas el sueño americano. Da toda la impresión de que Occidente caminó muy alegremente hacia su suicidio sin importarle. Yo creo que sí. Y ahora nos encontramos en esta situación en la cual poco a poco ciertos sectores se están dando cuenta de lo que vos decís, y que, ojo, lo que está del otro lado es pésimo. Claro, ¿no? Porque acá, por ejemplo, acá en Argentina ya estamos muy acostumbrados, todo el discurso en torno a los derechos laborales, todo eso, de sectores que están re a favor de China y aliarse con China, andá a hablarle a los chinos de derechos laborales. Bueno. Ah, no. Tenés Queers for Palestina. Bueno, ese es otro ejemplo maravilloso. Terrible y maravilloso a la vez, ¿no? Entonces, yo creo que hay que... Esa es parte de la discusión que hay que empezar a plantear hoy en día. Está bien, bueno, si logramos ya quebrar un poco con el molde de podemos hablar de ciertos temas sin que automáticamente te categoricen de ultraderecha, o asumimos de que nos van a categorizar de ultraderecha porque... Y no te importa. A ver, ¿no es tarde ya? No, yo creo que estamos bien. Bien, me alegraste el día con la camisa y con esta última respuesta. No, yo encantado. Yo me estoy divirtiendo. Entonces, con todo lo horrible que me dijiste, se viene un mundo que puede ser hermoso. A ver, ¿sabes lo que a mí me parece súper interesante? Lo retrotraigo a lo local porque es lo que vivimos, ¿no? Acá en Argentina. Más allá de si Milei más allá de la representación por parte de los políticos, yo veo una nueva generación que se está involucrando en política que hoy encuentran en quizás Milei y otros representantes la figura y la representación que buscan, pero en parte porque están cansados de lo que veíamos antes, ¿no? Y creo que eso se da en diferentes partes del mundo. Entonces, podemos volver a hablar de ciertas cuestiones sin que sean tabú. Hace 8 años hablar de liberalismo era tabú en Argentina, estamos de acuerdo. Hoy en día se puede hablar. Hablar de principios y valores era de fascista. Hoy en día lo podemos hablar, ¿no? Y más allá de si estás de acuerdo o no. Entonces, eso, para mí eso es positivo. Y yo creo que ahí también está la cuestión de, a futuro, reconocer como ciertos valores y principios que fueron vitales para el desarrollo de Occidente como lo conocimos, se vuelvan a convertir en esa base y nos vamos a poner de acuerdo dentro de todo, porque si vamos a hablar de democracia, estamos ahí, ¿viste? Hablamos de derechos humanos. A mí una cosa que me duele mucho es el debate de derechos humanos en Argentina y en todo el mundo, ¿no? Pues los derechos humanos jamás tendrían que haber sido un tema de derecha e izquierda, jamás tendrían que haber sido un tema de derecha e izquierda. Y se convirtieron en tema de derecha e izquierda. Y bueno, pero también tenés el hecho de que Trump llega al gobierno y se olvida de Venezuela. ¿Por qué? Porque es transaccional. Y ahí está, ese es el mundo en el que sí vamos a estar viviendo, ¿no? Pues Trump va a agarrar y decir, mira, yo no me voy a estar... A ver, a mí me interesa que Chevron entre... En verdad, primera lista de prioridades, que no me manden migrantes. Esa es la primera prioridad. Segunda, que no me manden drogas. Tercero, y si puedo tener algún interés ahí, alguna cuestión petrolera, le interesa que baje el precio de la gasolina en Estados Unidos, bien. Cuarto, que no haya demasiada presencia china, iraní, rusa ahí, más o menos lo controlen. Si Maduro logra más o menos gestionar esas expectativas... Pero esas expectativas, ¿no se cumplirían mejor con una democracia? ¿Pero a qué costo? El tema es ese, ¿no? Para Estados Unidos. ¿Cuál es el costo de restablecer una democracia? Y si es que lo logran, ¿no? Porque también Estados Unidos tiene mucha experiencia no logrando esos objetivos. Sí, eso es cierto. Pero digo, la inmigración ocurre porque hay una dictadura. Los negocios son menos transparentes porque hay una dictadura, ¿no? El narcotráfico es más fuerte porque hay una dictadura. Pensado a largo plazo, mi impresión, Trump está pensando demasiado en el corto plazo. Sí, puede ser. Yo creo que pasa que está en un mundo que lo obliga a lidiar con la coyuntura, ¿no? A ver, Ucrania es ejemplo perfecto de ello. No puedo seguir
con este quilombo en Ucrania, que los europeos, que los rusos, que están lidiando con Rusia, no, si yo me tengo que preocupar. Entonces, resuelvo Ucrania. Resuelvo, entre comillas, bastante grandes, ¿no? Porque, insisto, yo creo que mañana llegamos a un armisticio, un cese al fuego, lo que queramos en Ucrania, en 8 años estamos como en febrero de 2022 viendo si se inicia una nueva invasión a Ucrania. O a los países bálticos o a Polonia. Exactamente. Igual Polonia creo que es el... Sí. Polonia es una cosa muy interesante, ¿no? Ellos son los tienen amarrados y están esperando que les den una excusa para salir a morder. Ellos sí son los que han estado invirtiendo en defensa a lo loco, reorganizando su... Son los mayores inversores de Europa, ¿no? Sí. Completamente. Ellos lo tienen muy en claro lo que es la amenaza y tienen la economía para bancar esa inversión. Claro. Entonces ellos están armándose en serio, porque ellos lo ven realmente como una amenaza, no es porque les es conveniente, no, pero se están gastando un vagón de guita, están movilizando a su población, están creando comandos territoriales, todo, porque lo ven como una verdadera amenaza. Entonces, ellos ahí sí la tienen bastante en claro. Andrei, muchísimas gracias, seguramente volveremos a charlar en alguna otra circunstancia. Encantado, cuando quieras.